La visitante de medianoche. Cuando Clara y Gabriel compraron la casa de sus sueños, estaban emocionados. Era un lugar apartado, en un barrio tranquilo, perfecto para comenzar una nueva vida con su hija recién nacida, Sofía. La casa era espaciosa, con un gran jardín y una fachada encantadora de madera envejecida. Era todo lo que siempre habían soñado, y la sensación de cambio era emocionante. Sin embargo, había algo peculiar en la casa, algo que Gabriel no podía explicar. Desde el primer día, comenzó a escuchar ruidos por la noche. Crujidos, susurros suaves y a veces, el sonido de pasos en el piso superior. Clara pensaba que él solo estaba cansado, ya que estaban ocupados con la mudanza, pero Gabriel no podía ignorarlo. Intentó hacer caso omiso, pero cuando los ruidos empezaron a intensificarse, ya no pudo más. Una noche, cuando su hija estaba dormida, Clara se despertó al oír un susurro. Se levantó, segura de que era Gabriel, pero cuando llegó al salón, él no estaba allí. El pasillo estaba vacío, pero el sonido de una respiración agitada parecía provenir de algún lugar. Llamó a Gabriel, pero nadie respondió. Asustada, se dio la vuelta y se dio cuenta de que la puerta del desván estaba abierta. «Clara». La voz venía desde arriba. Era una voz extraña, femenina, áspera, como si estuviera siendo asfixiada. Clara se congeló, sus pies no se movían. Miró hacia el desván, pero no veía nada. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un miedo profundo que la paralizó. Volvió a llamar a Gabriel, esta vez con la esperanza de que él estuviera ahí para calmarla. Pero no había respuesta. Con valentía, Clara subió lentamente las escaleras. La respiración que había oído antes se intensificaba a medida que se acercaba al desván. Al llegar a la puerta, la empujó con cautela. El interior del desván estaba oscuro, pero una luz débil provenía de una esquina. Cuando Clara entró, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura, encorvada y vestida con una bata antigua, se encontraba frente a una ventana rota. Sus ojos, opacos y vacíos, se fijaron en ella, y el aire en la habitación se volvió helado. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz temblando. La figura no respondió, pero un susurro, más fuerte ahora, flotó en el aire: «Vete, antes de que sea tarde». Clara retrocedió, pero sus pies parecían pegados al suelo. Algo no estaba bien, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. De repente, la figura se desvaneció, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Aterrada, Clara corrió hacia abajo, gritando el nombre de Gabriel, pero la casa seguía en silencio absoluto. No había nadie. Miró hacia la ventana del desván, y fue entonces cuando vio algo que la hizo gritar de terror. Una sombra, mucho más grande que la figura anterior, se movía fuera de la casa. Clara apenas podía respirar. Sabía que algo o alguien estaba en esa casa con ellos, y la sensación de estar siendo observada nunca la abandonó. Cuando Gabriel regresó esa noche, Clara intentó contarle lo que había sucedido, pero él no le creyó. Lo atribuyó a su imaginación, al estrés de la mudanza. Sin embargo, desde ese día, las presencias en la casa se hicieron más frecuentes. Clara ya no podía ignorar lo que sentía. Algo estaba esperando en las sombras, acechando. Pasaron semanas, por más que intentaran ignorarlo, las manifestaciones se intensificaron. Cada noche, los ruidos, las voces y la figura del desván volvían, más fuertes, más cerca. Clara comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió que, muchos años atrás, una mujer que vivía allí había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué le había ocurrido, pero se rumoraba que, antes de su desaparición, había estado hablando sobre voces en la casa, sobre una presencia oscura que la observaba. Una madrugada, Clara decidió investigar por su cuenta. Subió al desván y allí, en la esquina más oscura, encontró un viejo espejo cubierto de polvo. Al limpiarlo, vio algo reflejado en el que la hizo caer al suelo. En el reflejo, vio la figura de la mujer, de pie justo detrás de ella, con los ojos vacíos mirando fijamente a los suyos. «No te vayas». La figura susurró, pero Clara no pudo moverse. El miedo la paralizó. Desesperada, Clara corrió fuera de la casa al amanecer, sin mirar atrás. La casa, que en un principio había sido su sueño, ahora la perseguía, y sabía que nunca volvería a ser la misma.
El desván oscuro. Raúl y Marta se habían mudado a la ciudad hacía unos meses, buscando un cambio de vida. Habían encontrado una casa antigua, pero bien cuidada, en un barrio tranquilo, y se sentían emocionados con su nuevo comienzo. La casa tenía 2 pisos y un desván, un detalle que Marta encontró encantador desde el principio. A pesar de que la casa era grande, había algo en el aire que, de alguna manera, la hacía sentir inquieta. Raúl, en cambio, estaba encantado y no compartía la misma sensación de incomodidad. Una tarde de otoño, Marta decidió subir al desván para ver qué cosas podrían haber quedado allí, tal vez algún objeto interesante o algo útil. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire frío la golpeó en la cara. La luz de la bombilla apenas iluminaba el espacio, pero lo que vio la hizo quedarse paralizada. El desván estaba vacío, excepto por una vieja silla de madera que, inexplicablemente, estaba mirando hacia la puerta. Decidió ignorarlo y empezó a examinar las cajas de arriba, pero algo no dejaba de rondar su mente, la sensación de que alguien la estaba observando. Esa noche, mientras cenaban, Raúl le habló sobre la historia de la casa, algo que no le había mencionado antes. La antigua dueña, la señora Isabel, murió aquí, en el desván, hace años, le dijo con una expresión que Marta no pudo interpretar. Raúl había dicho estas palabras como si nada, pero Marta no podía dejar de pensar en la silla vacía en el desván. Decidió que no subiría allí sola otra vez. Al día siguiente, al regresar del trabajo, Marta notó que la puerta del desván estaba entreabierta. Pensó que Raúl había ido allí a buscar algo, pero cuando entró, vio algo que la hizo estremecerse. La silla estaba ahora en una posición diferente, mirando directamente hacia la entrada, como si alguien hubiera estado esperando que entrara. No podía ser, pensó, debe ser una coincidencia. Esa misma noche, mientras Marta dormía, escuchó un suave susurro que provenía del desván. Pensó que era el viento o su imaginación, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la casa estaba completamente en silencio. El susurro continuó, más fuerte esta vez, y comenzó a distinguir palabras que no lograba entender. Con el corazón acelerado, se levantó de la cama y subió las escaleras con cautela, sin poder evitar la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Al llegar al desván, la puerta estaba completamente abierta. Un aire frío la golpeó de inmediato. La bombilla parpadeaba de manera extraña, iluminando brevemente el lugar antes de apagarse por completo. Marta, con el corazón en la garganta, entró en el desván, pero no encontró nada. Solo la silla, que ahora estaba en el centro de la habitación, mirando directamente hacia ella. Algo estaba mal, y Marta no podía entender qué estaba sucediendo. Con todas sus fuerzas, Marta dio un paso atrás, tropezando con las escaleras mientras corría hacia abajo. Cuando llegó al salón, vio que Raúl no estaba. De repente, escuchó el sonido de la puerta del desván cerrándose lentamente. El aire estaba tan frío que podía ver su respiración. La figura seguía allí, esperando. La casa nunca volvió a ser la misma. Raúl nunca volvió a casa. El reflejo en el espejo. Alex y Laura habían estado buscando una casa durante meses. Después de mucho tiempo de esperar, finalmente encontraron lo que parecía ser el lugar perfecto. Una casa de campo alejada del bullicio de la ciudad, rodeada de naturaleza. Era espaciosa, antigua, pero con un aire acogedor que les hacía sentirse en casa desde el primer momento. La gente del pueblo les había advertido sobre la historia de la casa, pero ellos no le prestaron atención. Al fin y al cabo, pensaron, las viejas historias de fantasmas no eran más que leyendas. La casa tenía un estilo clásico, con un vestíbulo amplio y una sala de estar con una chimenea grande, perfecta para las noches frías. Había un espejo antiguo en el pasillo, justo enfrente de la escalera, que llamaba la atención de inmediato. Alex, curioso, se acercó a examinarlo más de cerca. Al principio no notó nada extraño, pero algo en su reflejo no le parecía normal. No era que el espejo estuviera sucio o distorsionado, sino que, por un instante, pudo ver una sombra que no correspondía con la suya. Pensó que había sido una ilusión óptica, tal vez por la luz que entraba desde las ventanas, y lo ignoró. Sin embargo, aquella sombra continuó apareciendo. Cada vez que pasaba por delante del espejo, veía la misma figura difusa que no se correspondía con su reflejo. Era una figura humana, pero su forma era borrosa,
casi como si estuviera envuelta en niebla. Alex le preguntó a Laura si había notado algo raro en el espejo, pero ella solo sonrió y dijo que era su imaginación. Una noche, mientras Laura estaba en la cocina, Alex pasó nuevamente por el pasillo. Esta vez, la sombra en el espejo parecía moverse, como si estuviera acercándose a él. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y se detuvo en seco frente al espejo. La figura en el cristal se acercaba lentamente, pero lo peor fue cuando la figura, sin rostro, extendió una mano hacia él y él pudo ver claramente que no se reflejaba en el cristal. Alex retrocedió rápidamente, su corazón palpitando fuertemente, y corrió hacia la cocina. La figura desapareció tan rápidamente como apareció, pero Alex no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Durante los días siguientes, la presencia en el espejo parecía intensificarse. La sombra ya no solo aparecía cuando él pasaba por delante, sino que parecía moverse con mayor libertad por la casa. Cada vez que miraba al espejo, la sombra lo observaba fijamente, como si estuviera esperando a que él se acercara. Una noche, mientras ambos dormían, el espejo empezó a emitir un suave resplandor. Alex despertó con una sensación de incomodidad, y al abrir los ojos, vio que el reflejo en el espejo no era el de su habitación, sino un lugar desconocido, oscuro y frío, como si estuviera mirando a través de un portal hacia otro mundo. La figura de la sombra estaba de nuevo, pero esta vez estaba completamente formada, con un rostro demacrado que parecía observarlo con intenciones malignas. El pánico se apoderó de Alex. Despertó a Laura y le mostró lo que estaba sucediendo, pero cuando ella miró el espejo, la imagen volvió a ser la de su habitación, sin ninguna sombra. No obstante, Alex estaba seguro de lo que había visto. A partir de ese momento, la figura del espejo parecía acecharlo aún más, siempre presente y observando. En cada rincón de la casa, en cada esquina oscura, sentía que la sombra lo seguía, como si nunca se fuera. Desesperado, Alex decidió investigar la historia de la casa. Descubrió que, años antes, una familia había desaparecido misteriosamente, y todos los miembros de la familia habían sido vistos por última vez mirando en un espejo en el pasillo. Alex comprendió entonces que el espejo estaba vinculado a algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. Esa noche, decidido a poner fin a lo que había comenzado, Alex se enfrentó al espejo una última vez. Se acercó lentamente y miró directamente al reflejo, buscando confrontar la sombra. Para su horror, la sombra ya no era solo una figura borrosa. Ahora era el mismo, reflejado de manera distorsionada, con una expresión de terror en su rostro. Y en ese momento, entendió que la sombra ya no era solo una figura del espejo, sino una parte de él que había sido tomada por esa presencia maligna. El espejo dejó de brillar, pero Alex y Laura nunca volvieron a ver el mismo espejo de la misma manera. El espejo seguía allí, en el pasillo, pero ahora sentían que lo que había dentro de él no era solo un reflejo. La casa seguía siendo la misma, pero algo había cambiado para siempre.